Quiero que me acompañes, por favor, al Salmo 91, si me haces favor. Normalmente este salmo lo oramos o lo declaramos o cuando estamos en un momento difícil en nuestra vida. ¿Alguna vez usted ha orado el Salmo 91 cuando está en un momento difícil? El Salmo 91 lo empieza a declarar y a recitar. Y está bien hacerlo eso, está bien hacerlo de esa manera. Pero va mucho más allá de eso. Va mucho más allá de eso, porque dice el Salmo 91, si me acompaña por favor, dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Vamos a leer varios versículos y luego regresamos ahí. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que esté en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Versículo 9: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Amén. Entonces yo leo todo este salmo, ¿verdad? Y pues incluye tantas cosas, pero principalmente es un salmo de protección. ¿Está de acuerdo? Es un salmo que nos habla de una protección divina. Pero quiero que volvamos por favor al Salmo 91, ahí mismo en el versículo 1, si me hace favor. Y dice: y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que hay una protección de un Dios todopoderoso, omnipotente. Pero dice la palabra en el versículo 1 que usted y yo tenemos que hacer algo, y ese algo es habitar. A ver, diga conmigo: habitar. Usted y yo tenemos que aprender a habitar para entonces morar. Entonces algo que tenemos que hacer es aprender a habitar al abrigo del Altísimo. El versículo 9 dice: porque has puesto al Señor o al Altísimo por tu habitación. Entonces queremos ver algo relacionado a esto. ¿Cómo podemos habitar continuamente bajo el abrigo del Altísimo? Yo sé que lo podemos hacer cuando oramos, como este momento de adoración impresionante que tenemos, adoramos, levantamos nuestras manos, declaramos la palabra. Pero ¿qué de nuestros días? Por ejemplo, nosotros nos reunimos el domingo y tenemos un tiempo maravilloso de adoración, de alabanza. Pero ¿qué del lunes, que tenemos que hacer tratos, que tenemos que trabajar, etcétera? Tenemos que relacionarnos, tantas horas que se dedican al trabajo, etcétera. ¿Cómo puedo yo habitar en estos días, durante toda la semana, bajo el abrigo del Altísimo? Quiero que me acompañe el Salmo 1, por favor. ¿Qué vamos a aprender en esta mañana? A habitar. ¿Qué vamos a aprender? A habitar, para entonces morar. Primero yo habito y luego moro, bajo una protección divina. Y en el Salmo 1, el versículo 1, mire lo que dice ahí. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 1, algo que nos dice algo que usted y yo no tenemos que hacer. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer para habitar? Número 1, dice: no andar en consejo de malos. Los que escuchamos, ponle mucha atención por favor, porque vamos a ver 4 o 5 pasos muy prácticos, ¿verdad? Que vamos a aprender hoy, nada complicado, para poder habitar en esa presencia de Dios y poder morar bajo la sombra de un Dios poderoso, bajo la protección de un Dios poderoso. Y lo primero que dice es que usted y yo tenemos que tener cuidado de quién recibimos consejo. ¿Con quién nos estamos relacionando? Y bueno, es inevitable que podamos relacionarnos con todo tipo de personas, pero el punto es con quién. ¿De quién escucho consejo?
¿Quién está teniendo influencia sobre mi persona a la hora que tomo decisiones? ¿A quién estoy escuchando? Dice, no anduvo en consejo de malos. Número 2, dice, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Qué es esto? Dice, ni caminamos un estilo de vida como aquellos que no conocen a Jesús, como aquellos que no conocen a la palabra. Dice, ni en camino de pecadores. Usted y yo tenemos que vivir todos los días en una vida que va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Que va de acuerdo a qué? A la voluntad de Dios. Dice, no andamos en camino de pecadores. No quiere decir que no nos juntamos con pecadores, y teniendo pecadores no menospreciando, sino aquellos que se mantienen en pecado porque no han recibido a Jesús. Pero o sea, tenemos que relacionarnos con ellos, pero no andamos de su manera no andamos como ellos, no caminamos como ellos, no influyen sobre nuestra manera de caminar. Número 3, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Algo que usted y yo tenemos que aprender es a no hacer escarnio de otras personas. ¿Qué tenemos que aprender? A no hacer escarnio de otras personas. Versículo 2, eso es lo que no debemos hacer, pero luego en el versículo 2 nos dice algo que sí tenemos que hacer. Y dice, sino que en la ley de Jehová está nuestra delicia, y en su ley meditamos de día y de noche. ¿En qué meditamos? En su palabra, de día y de noche. No quiere decir que usted y yo todo el día tengamos que estar leyendo la palabra, porque usted y yo tenemos que hacer cosas, pero sí que meditemos, que cada decisión que tomemos traigamos a la memoria la palabra de Dios. Amén. Diga conmigo, meditar. Entonces dice, si usted y yo no hacemos lo que dice el versículo 1 y hacemos lo que dice el versículo 2, hay una promesa en el versículo 3. Y mire lo que dice, si no haces el 1, pero si haces el 2, entonces el versículo 3 se hará una realidad en tu vida, que dice aquí, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Promesa de Dios. Hay principios en nuestra vida. O sea, todo lo que nace en una mentira, o todo lo que se fundamenta sobre una mentira, no puede prosperar, porque Dios no prospera la mentira, ¿o sí? O sea, Dios nunca puede violar sus principios. Entonces dice la Biblia, dice, no andes en camino de pecadores, no actúes como ellos. Cuidado de quien escuchas consejo. Medita en la palabra, entonces tu vida será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Salmo 119, por favor. Ponga ahí algo en el Salmo 91, porque vamos a estar regresando. Pero vaya conmigo al Salmo 119, por favor. Versículo 105. Salmo 119, versículo 105, por favor. Lo tenemos. Vamos a leer desde el versículo 104, por favor. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Dice, de tus mandamientos, de la palabra de Dios, ¿qué adquirimos? Inteligencia. Dice, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Estamos hablando de habitar, iglesia. ¿Sí? Me estoy explicando bien en esta tarde. Estamos hablando de habitar en su presencia, para poder morar bajo la sombra de un Dios protector todopoderoso. Dice entonces, todo camino de mentira he aborrecido. Versículo 5, dice, 105, dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra nos alumbra, su palabra nos indica el camino por el que usted y yo tenemos que seguir. Yo estoy seguro que usted ha ido al cine, ¿verdad? Y ya llegó cuando la película empezó, ¿verdad? Entonces estaba oscuro, y ¿qué es lo que le indica? Hay una luz que le indica por dónde debe de caminar. ¿Está de acuerdo? Le dice el camino por el que debe de ir. Así es la palabra, alumbra nuestro camino por
por el cual tenemos que caminar, por el cual tenemos que vivir, cuáles son los conceptos, cuáles son los valores por los que usted y yo tenemos que regirnos. Amén. A ver, dale una sonrisita al que está a tu lado, dile, hay que habitar para morar. Sí, ¿verdad? Me estoy explicando bien. O sea, cuando yo habito en eso, entonces moro bajo la protección de Dios. Y luego regresemos al Salmo 91, por favor. Y repito, está bien que en un momento en nuestra vida de urgencia lo oremos y Dios en su misericordia responde. Pero usted y yo tenemos que hacer del Salmo 91 un estilo de vida. ¿Qué tenemos que hacer del Salmo 91? Un estilo de vida, de oración, de consagración al Señor. Y luego mire lo que dice el versículo 2. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Número 2 nos habla de oración. No se me distraiga. Número 2, ¿de qué nos habla? Porque dice, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. La pregunta es, ¿qué le estamos diciendo a Dios? ¿Qué estamos hablando con Dios? Eso nos habla. Mire, vaya conmigo al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 18, y no pierda Salmo 91. Lucas 18, por favor. Versículo 1, se me hace favor. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. A ver, diga conmigo, orar siempre y no desmayar. Y no está hablando de un desmayo físico, sino está hablando de orar siempre, de estarle diciendo al Señor, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, Señor. ¿En quién más puedo yo confiar que no sea en ti, Señor? Versículo 7 dice, bueno, el versículo del 2 al 6 nos habla de una mujer que tanto le insistió a un juez que no conocía al Señor, que el juez terminó concediéndole lo que esta mujer le pedía. Entonces en el versículo 7 dice el Señor, versículo 6 dice, y dijo el Señor, oír lo que dijo el juez injusto. Ahora dice, si eso hace el juez injusto, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Dice, ¿cómo creen ustedes si el juez injusto le otorgó lo que esta mujer le estaba pidiendo? ¿Cómo Dios no nos otorgará a nosotros lo que le pedimos, lo que le clamamos de día y de noche? Porque Dios es justo. ¿Cómo es Dios? Dios es justo. A ver, dile que está a tu lado, Dios es justo. Amén. Entonces estamos hablando de un estilo de vida a través de orar en la palabra, a través de orar la palabra, a través de tener un tiempo de oración. Volvamos al Salmo 91. ¿Está aprendiendo algo en esta tarde? Porque lo que viene es algo poderoso. O sea, la oración, leer la palabra es súper importante. Pero eso, yo sé que usted eso y usted y yo ya lo sabemos. No sé si usted lo hace, pero yo sé que sí lo sabe, el orar, el tener un tiempo de comunión con el Señor, el orar, el declarar. Pero bien, el versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y cuando vemos esto, mi amada iglesia, es donde me quiero enfocar un poquito hoy en esta tarde. Dice, Él te librará. Esto habla de la enfermedad, de plagas y todo eso. Pero hay una peste destructora que pasa muy desapercibida y no nos damos cuenta. Que es algo que está pasando muy fuerte en este tiempo en la sociedad. ¿Cuál será esta peste destructora que está acabando en nuestra vida? Es el afán. Hay tantas cosas que tenemos que hacer, que descuidamos algo, iglesia, que descuidamos nuestra comunión con Dios, y la falta de comunión con Dios nos debe descuidar nuestra comunión con la familia. O sea que ese lazo es algo, es algo que va, es algo silencioso. Por ejemplo, de la alta presión dice, es una enfermedad silenciosa que no te das cuenta. Entonces hay cosas que están pasando en nuestra vida, mi amada iglesia, que no nos damos cuenta. Hay un lazo
en el que nos hemos metido. Por ejemplo, dice la palabra que el querer enriquecernos dice que causa lazos y muchas tristezas. Pastor, entonces la riqueza es malo. No, pero cuando eso nos está quitando el tiempo de comunión con Dios y el tiempo de comunión con nuestras familias. Amén. Algo que usted no puede descuidar es su relación con Dios y la relación con su familia. A ver, dile que está tu comunión con la familia. Yo seguro que no trabaja igual porque trae una situación difícil. Déjeme decírselo de otra manera, esto va una palabra para los matrimonios, especialmente para las familias, los matrimonios. Si usted y su esposo no están trabajando, no tienen una visión hacia dónde ir, tarde o temprano se va a terminar distanciando ese matrimonio. Lo voy a decir de nuevo. Si como familia no tenemos una visión hacia dónde vamos, ¿cuál es el propósito? ¿Qué queremos lograr? Si la esposa tiene una visión por su lado, el esposo tiene otra visión por su lado y los hijos tienen otra visión, solo viven juntos, pero no van juntos en una visión. Solo te acuestas con una mujer todos los días que tú crees conocer, pero no conoces. Porque no hay una visión. Ya es trabajar y es hacer cosas, la mujer por su lado, el hombre por su lado, tú haces esto, yo lo otro, pero la verdad es que no hay un interés mutuo. Entonces hay peste destructora, hay un lazo del cazador. Yo he visto algunas trampas, por ejemplo, como trampas para los animales. O sea, cuando un animal cae en una trampa no muere inmediatamente. Es poco a poco, ¿está usted de acuerdo? Por ejemplo, atrapan un oso o algo y ese animal se va desangrando poco a poco hasta que no muere. Así está pasando a veces en la familia, se están desmoronando y no nos damos cuenta. Esos tiempos de comunión con la familia, esos tiempos de amistad, esos tiempos de relación con Dios, el orar la palabra, el declarar delante de Dios. Tenemos tantas cosas que hacer que se nos olvida y caemos en un afán que entonces nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos del Espíritu Santo y entonces entramos en nuestras fuerzas. Díganle que a tu lado, ¿será que el Señor te está hablando a ti? A ver, pero díselo así con una sonrisa para que no te vaya. Y si es tu esposa, díselo con mucho cuidado, no quiero aquí problemas en esta mañana. Entonces hay cosas en nuestra vida y es algo que usted y yo tenemos que tener cuidado, es tener una visión. Seguimos. Sigamos al Salmo 91, vamos terminando. Sí, porque normalmente hablamos de esto y decimos, wow, la peste destructora, las enfermedades, el cáncer, las situaciones, tantas situaciones que hay. Mire, comentaba hoy en la mañana que realmente yo me quedo sorprendido, por ejemplo, cómo a los niños se les ocurre tantas cosas y tal parece que si uno no los conociera, alguien lo está aconsejando, ¿no? Ayer comentaba en la mañana, hoy en la mañana comentaba que el día de ayer, desde el viernes le dije a mi aritecita, le dije, el sábado te voy a invitar a desayunar. Yo sé que a ella le gusta ir a desayunar, lo que le gusta desayunar. Le dije, vamos a ir tú y yo a desayunar al Tox. Y me fui con ella, nada más ella y yo, y llegamos y a las 10 de la mañana nos fuimos a desayunar. Y bueno, y desayunamos juntos y de verdad que disfruta uno esos tiempos. La llevé a desayunar, desayunó y luego me dijo que si quería jugar un ratito en los juegos, ahí estuve yo un ratito con ella viéndolo en los juegos y ya me fui a hacer después otras cosas. Pero me llamó tanto la atención lo que ella me dijo. Mire lo que me dijo, cuando íbamos en el carro, me dice, abuelito, si me trajiste a desayunar porque me quieres mucho, ¿verdad? Mire lo que me dijo, y porque somos una familia. Una niña de 4 años. O sea, y perdemos a veces esos tiempos con los hijos, con la familia. Dile que a este lado no pierdas lo esencial. A ver, dígaselo de nuevo, aunque se enoje. Ahora sí que le ponga cara de enojado, dígaselo.
Nuestro tiempo es con Dios, iglesia. Hoy escuchamos tantas cosas y hay tantas situaciones, y en medio de tantas situaciones hemos aprendido a estar en paz. Amén. Mire, no se imagina, y voy a hacer un paréntesis, no se imagina todos, hablaba con mi sobrina, la pastora Elisa, el pastor, hablaba, no se imagina todas las trabas que nos han puesto para Comparte Vida. Pero a tal parece que les andamos pidiendo favores de verdad, o que les estuviéramos pidiendo que nos dieran cosas. O sea, humanamente hay tanta oposición. Mire, vamos a regalar, ¿verdad? Vamos a dar alimentos. Rentamos, se van a rentar juegos para que todo gratis. O sea, humanamente era para que eso dijera, bueno, pues vengan, sean de bendición, ¿sí o no? No, no se imagina todos los compromisos que hay. No se imagina trabas de una cosa, de otra, cartas, etcétera. Gracias a Dios, y para serle muy honesto, yo no he llevado tanta carga. Se les dejado aquí a los pastores Cabello, ¿verdad? Para que se eduquen, diría mi papá. Pero, ¿por qué? Y hablábamos mi sobrina y yo por teléfono, y es cierto. No podemos, lo más diríamos, bueno, pues si no se puede aquí, pues está muy difícil la cosa, pues yo creo que lo dejamos si quieren. Pero sabemos y coincidíamos, ella me decía que platicaba con su esposa, que sabemos que va a haber tanta bendición y tanta gente va a conocer a Jesús, que en los aires hay una oposición fuerte a estos eventos. Porque si estamos esperando 8,000 personas, de 8,000, 10,000, platicamos, si 1,000 se convierte, si 500 se convierten, esas 500 no son 500 personas, al rato se convertirán en 500 familias que reciben a Jesús. Por eso hay tanta ¿qué? Espiritual. Amén. Bueno, y no solo ellos, ellos con todo un equipo trabajando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mi iglesia? Oración, palabra, comunión. Dice la palabra que Dios no es injusto. Diga conmigo, Dios no es injusto para olvidar toda obra de amor que hacemos. Voy a decir esto con mucho respeto y mucho cuidado. Es relativamente sencillo venir el domingo aquí, sentarnos a adorar, a alabar a Dios. Wow, decir, Señor, todo te lo debo a ti. Eso está excelente. Pero ¿qué de compartir vida, iglesia? ¿Qué de compartir la vida del Señor? ¿Qué de compartir el amor de Dios? Quiero que me acompañes y con esto voy a terminar el libro de Efesios capítulo 3. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Y no se te olvide, habitar al abrigo del Altísimo. Amén. El libro de Efesios capítulo 3 nos habla y encierra poderosamente todas estas verdades. Entonces sabemos que este es un año glorioso para Dios. ¿De verdad lo cree? No todo lo que escucha es cierto, iglesia. Lo voy a decir de nuevo, no todo lo que se escucha es cierto. Hoy tenemos que aprender a escuchar, ver lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Y mire lo que dice aquí. Dice, estad. ¿Qué es estar? Permanecer, no se muevan. Iglesia, con esto termino y quiero que meditemos en esto, porque estamos hablando cómo habitamos en la presencia de Dios. Porque si usted y yo aprendemos a habitar en la presencia de Dios, usted y yo vamos a aprender a morar bajo la protección de un Dios todopoderoso. Y Efesios 6, versículo 14 nos dice, estad pues firmes. ¿Cómo tenemos que estar? Sin movernos, sin caducar, sin decir seguimos adelante. Dice, ceñidos nuestros lomos. Escucha, plenitud, en medio de las tempestades que hablaba Juan Carlos y le comentaba, dice, en medio de estas tempestades, ceñidos nuestros lomos con la verdad. ¿Con la qué? Podemos estar pasando momentos de tormenta, y le decía hace un momento, y cuando pasan tormenta decimos, pero si soy cristiano, pero si sirvo al Señor, pero si ya me inscribí en Comparte Vida, ¿por qué estas tormentas? Porque así está escrito que va a pasar, pero en medio de esas tormentas, si no te bajas del lugar donde estás, estarás seguro, dice el Señor. Amén. 2, 3 amenes escuché. Si no nos bajamos, estaremos seguros. Mire lo que sigue diciendo aquí, o sea, no te muevas. Dice, vestidos con la coraza de justicia. Vestidos, cada día vestidos, saber que Dios es justo. Versículo 5, y aquí es lo que hablaba ahorita, iglesia, quiero que me ponga mucha atención. Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
O sea, parte de la armadura espiritual es predicar la palabra. Dice, y aprestos con los evangelios de la paz, predicar la palabra, hablar de Jesús, iglesia. Y usted y yo tenemos que despertar a esto en estos tiempos. Versículo 16 dice, y sobre todo esto, tomemos el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos? A ver, versículo 16, y sobre todo esto que estamos hablando, dice, tomar el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos. ¿Cuántos? Todos los dardos del fuego del maligno. Eso dice que el maligno constantemente está mandando dardos en nuestra vida. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 18, por favor. Dice, orando en todo tiempo. ¿Cuándo? Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19, iglesia. Mire cuál es el fin de ponernos una armadura espiritual. Y esto cuando yo estaba meditando en estas escrituras, en Efesios 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿No está impresionante eso? Dice, tomar el escudo con que podamos. O sea, que toda la obra del enemigo contra nosotros, iglesia, es saber que usted y yo somos instrumento de Dios para proclamar su reino aquí en la tierra. A ver, lo voy a decir de nuevo porque esto está muy serio. No sé si me está creyendo o no sé si no lo estoy explicando bien. O sea, toda la obra del enemigo en contra de usted y de mí es para evitar que hablemos con denuedo la palabra de Dios. Amén. 1, 2, 3. Muy bien. Iglesia, es que si usted y yo no aprendemos estas cosas, si usted no sabemos que tenemos un propósito aquí en la tierra, si usted se nos olvida y decimos, bueno, wow, estoy aquí en la tierra solo para esto, para hacer bienes y esto y lo otro, y eso está bien, eso viene por añadidura, pero usted y yo hemos nacido de nuevo porque tenemos un propósito. ¿Qué tenemos? Pregúntele a que está a tu lado, ¿lo conoces? A ver, dígaselo así, porque cuando usted y yo conocemos eso nos va a llenar de pasión y vamos a poder pasar las tormentas. Mire, yo paso tormentas igual que usted. Dice, ay, pastor, que usted no sabe lo que yo he pasado. Usted tampoco sabe lo que yo paso. Esta semana de verdad fue una semana un poco difícil para mí. Tenía 3 días sin dormir. ¿Usted sabe lo que es 3 días sin dormir? Lo que es estar ahí en la cama a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana y no poder dormir. Mejor me levantaba, dije, ni duermo yo ni duerme mi esposa. Sí, en serio. Y lo que hacía es que me levantaba y me iba a mi oficina y empezaba a trabajar y empezaba a hacer esto, empezaba a hacer lo otro. Y bueno, ya como a las 6, 7 de la mañana me iba y me recostaba un rato esperando que fueran las 9. No quería acostar porque era cuando usted, su mente empieza a trabajar. ¿A usted le ha pasado eso? Su mente está trabajando y trabaja, y que mejor no me acuesto, mejor me pongo a trabajar. Y eso pasó una noche, la siguiente noche me pasó lo mismo y volví a hacer lo mismo. La tercera noche dije, no, ya me estoy acostumbrando a eso y mi cuerpo no va a aguantar mucho eso. Dile a que está a tu lado, no te bajes de la barca. Dios está contigo. Usted y yo tenemos que aprender a habitar en su presencia. Y yo espero en el Señor que Él me haya dado la gracia y el favor, esta verdad sencilla, este Salmo 91 que es tan poderoso, iglesia. Si usted puede leer, y vamos a seguir con este Salmo 91, pero es tan hermoso, dice, cuando yo habito, yo moro. Si yo puedo habitar, dice, yo puedo morar en la presencia de Dios. Yo llegué un momento en estos 3 días que le digo, el segundo día, el tercero, le decía al Señor, bueno, Señor, no puedo dormir, dime si quieres decirme algo. Y cuando oímos silencio es lo más difícil. No sé si me explico, porque oímos nada.
Y a veces así pasa en nuestra vida. Usted y yo clamamos y tal parece que Dios no está a nuestro favor, tal parece que Dios no actúa. Pero si usted y yo, dice la Biblia, no andamos en consejo de malos, no nos sentamos en sillas de escarnecedores, o sea, no hacemos escarnio de las situaciones que están pasando. Si usted y yo meditamos en la palabra, traemos la verdad a nuestra mente, meditamos en ella de día y de noche, dice. Si usted y yo cuidamos una visión familiar, iglesia, asegúrese por favor que su familia tiene una visión, que caminamos juntos en una visión. No quiere decir que todos tengamos que hacer lo mismo, pero vamos juntos, nos ayudamos como equipo para lograr una visión, para lograr los sueños de todos. Juntos trabajamos en una visión. Mami, si no tienes un hombre a tu lado, un esposo, asegúrate que tus hijos caminan contigo en una visión. Esto es tan importante, si no nos desenfocamos. Estos 2 últimos viernes he tenido reuniones con el grupo de alabanza para enfocarnos juntos, para decirle al grupo de alabanza: hey, no nos perdamos, esto es el propósito por el cual existe un grupo de alabanza. No es venir y cantar los domingos, no es venir y cantar los martes. Tenemos un propósito. Tómate un tiempo con ellos. Eso es habitar en la presencia de Dios. Dice la Biblia, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Y normalmente esto lo llevamos a los hermanos en Cristo, y está bien, pero también habla de nuestra primera familia cristiana, es nuestra familia. Que tenemos un propósito, que podemos venir y descansar en el Señor. Nos esforzamos todo lo que podemos en su gracia y en su favor, y cuando ya no descansamos en Él, decirle: Señor, todo está en tus manos, en ti confiamos, Señor. Vamos a orar hoy para que el Señor quite toda peste destructora de nuestra familia, y hablo de enfermedades, pero también hablo hoy y quiero enfocarme al afán. ¿Y qué es el afán? El querer lograr cosas fuera de Dios. Cuando nos afanamos decimos: Señor, tú hazme por un lado, y ahí voy yo, Señor, porque la verdad es que contigo no he logrado nada, no he hecho nada. Y quiero decirte que Dios te está bendiciendo, aunque parezca que no lo está pasando, pero cuando menos, si tú diles: Señor, abre mis ojos para ver la bendición, lo que estás haciendo a mi favor. Dios nunca deja de bendecirte, aunque tal parece que no sea así. Pero Él es fiel y justo. Y luego viene el diablo y nos informa: sí, pero tú no has sido fiel en esto y esto. Sí, pero el Señor dice: aunque tú no seas fiel, yo permanezco fiel, dice el Señor. Dios está obrando a tu favor. No te bajes de la barca. No te bajes de la barca. Ahí en esa tempestad, aunque no lo entendemos, pero ahí el Señor está. No claudiques. Vamos a aprender a habitar en el Señor. Decirle: Señor, ¿en quién confiaré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Si no es a ti, Señor. No sé si usted ha pensado en eso, en vivir un día sin temor. Temor a lo que pueda pasar en la calle, temor a lo que pueda pasar en la empresa, temor a lo que pueda pasar en el trabajo, que usted llegue mañana y digan: wow, ya no hay trabajo, se terminó tu contrato. Temor a lo que pueda pasar en nuestros hijos. El temor es algo que no podemos evitar, iglesia. Es un sentimiento, no se puede evitar. Pero sí lo podemos controlar por medio de la fe. Y cuando venga ese tiempo de temor, entonces yo empiezo a habitar, empiezo a orar a Dios, empiezo a declarar sus promesas. Papá y mamá, no se te olvide orar diario por tus hijos, declarar bendición. Si usted viera en la Biblia lo importante que era,
la bendición. Mire, los hijos, si usted puede ver en la Biblia, los hijos no se peleaban por los bienes, se peleaban por la bendición del padre. Esaú y Jacob ni siquiera se pelearon por la herencia. Ahora los hijos se pelean por la herencia. Cuando la Biblia nos enseña que lo que se debe de pelear es la bendición del papá, la bendición de mamá. La bendición tiene poder. Cuando usted ora por sus hijos y le dice: Señor, nada los podrá atacar, nada, ninguna saeta que huele de día ni de noche, Señor, tendrá sobre ellos resultados, Señor. Y usted bendice a sus hijos, usted declara palabra de bendición. Ahí donde ellos están, Señor, están guardados por ti, papá. Y sé, Señor, que ellos volverán, Señor, en tus brazos, papá, porque tú eres fiel y verdadero, Dios. Caminamos en su palabra es luz a nuestro camino. No se trata de ser cristianos religiosos, se trata de ser cristianos que vivimos un estilo de vida, que no andamos en camino de pecadores. Y cuando usted escuche noticias y escuche tantas cosas, que es imposible que no las escuchemos, porque estamos en este mundo. Pero entonces usted pueda declarar una verdad y diga: sí, Señor, así es, están pasando todas esas cosas, pero tu palabra dice que en el mundo habrá tinieblas, pero sobre mí será vista tu gloria, papá. Y usted declara, usted profetiza. Creo en el oficio de profetas, pero el mejor profeta de usted es usted mismo. El mejor profeta de su familia es usted, créamelo. Profetizar palabra del Señor. Te puede leer y profetizar, profetice, hable, declare, porque en su boca está el poder de la vida. Y mis hijos serán benditos, y se bendita será su alacena, y habrá multiplicación. Siéntese 5 minutos, 10 minutos con sus hijos, léales un texto de la palabra. Léales un texto. Explíqueselos brevemente, siéntese con ellos. Es que mi hijo está muy chiquito, es lo que usted cree. Es el mejor tiempo para sembrarle una semilla. Y por último, plenitud de vida, nunca dejes de soñar, por favor. El temor nos paraliza. El temor nos aleja de nuestra dependencia de Dios, y cuando nos alejamos de Dios, dejamos de soñar. Por eso el Salmo dice: cuando Jehová nos hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. No pares de soñar. No dejes que tus sueños se detengan por la situación que está viviendo, porque no es con espada ni con ejército, mas con el Santo Espíritu de Dios. Porque los que somos hijos de Dios, estos somos guiados por el Espíritu de Dios. Así es que la iglesia, estamos viviendo, aunque no lo parezca, nuestros mejores tiempos. El pastor Raúl nos hablaba el martes, la hora de Dios. Este es la hora de Dios. No te bajes de esa barca. Gracias, Jesús. Gracias por lo que estás haciendo en tu iglesia, papá. Muchas gracias, Señor.